Es sobre las diferentes... Ya, ahora sí. Listo, listo, me dio como un mensaje. El mensaje el tema que vamos a tocar el día de hoy, seguimos en la temática del aborto, y van a ser las diferentes perspectivas de ver el aborto. Y... ¿Mi sale está acá? Ya. Bueno, como había mencionado, venimos ya con una serie de varias presentaciones donde hemos tocado el tema del aborto y hoy vamos a ver las diferentes perspectivas de ver el aborto, ¿no? Sabemos que en los países, o en gran parte de los países donde está permitido, hay ciertas limitaciones para poder optar, ¿no? al aborto inducido. Y hay tres aspectos, ¿no? O tres puntos en los cuales está permitido el aborto. Uno de ellos es para salvar la vida de la madre, uno es la inviabilidad fetal y otro por casos de violación. Cuando vemos el punto de perspectivas, cuando hablamos sobre perspectivas de ver el aborto, vemos que este tema es bien controversial y hay un debate sobre este punto que marca varias perspectivas. Una de ellas es la perspectiva pro vida, que se opone directamente a la perspectiva pro elección, pudiéndose considerar que una es de otra como un contramovimiento, de una postura o de otra. Esta, esta perspectiva pro vida o este movimiento pro vida es una posición moral y política que afirma que el derecho de la vida, principalmente con respecto al nacimiento de los seres humanos, sea cual sea la circunstancia, extendiéndose la oposición a prácticas como la eutanasia, la investigación de células madres embrionarias no adultas y sobre todo contra el aborto inducido. Entonces, este movimiento trata en cierta forma, o lo que yo he podido ver, en poder defender en cierta parte de la vida, pero tiene como algunas aristas, ¿no? Que sería bueno poder ir viendo, ¿no? También habla que sus partidarios argumentan que la vida humana es digna de respeto desde el momento de la fecundación hasta su última etapa y la muerte no debe ser un proceso asistido. Por tanto, consideran que el cigoto, el embrión y el feto son vidas humanas y que no es ético inducir la muerte a ningún ser humano mientras muestren signos vitales. Esto es hablando sobre el movimiento pro vida, pero también podemos ampliarlo un poco más, de que este movimiento pro vida actualmente eh, se ve como asociado de cierta manera por la moralidad cristiana. Aunque también dentro de este movimiento nosotros podemos encontrar como grupos denominados ateos en contra del aborto y todo este punto, pero en cierta forma vamos a ir profundizando sobre este tema, nos vamos a dar cuenta de que es un conflicto moral. Y como decía el anciano Tao, en realidad todo este punto y a nivel sociocultural, en verdad nosotros estamos bien, este, ay, se me fue la palabra. Nuestro modo de pensar a nivel social está bien marcado por lo que es la religión y por lo que es el conservadurismo, ¿sí? Y este movimiento pro vida también se ha visto influenciado en ciertas ramas del utilitarismo bioético. Desde el punto de vista de los pro vida, cualquier destrucción deliberada de los seres humanos, entendiendo por tales como embriones o fetos, es visto como un asesinato. Entonces, toda acción que se haga contra un embrión o un feto, es considerado como un asesinato.
Entonces ellos en cierta forma están en contra de este tipo de prácticas, ¿no? Algo considerado como ética y moralmente correctos, incorrectos, y son considerados también un delito. Las asociaciones prohibidas se apoyan también en corrientes científicas, ¿no? Ellos también, uno de los argumentos que ellos también ocupan es que eh, el feto tiene vida desde el momento de la gestación. O sea, desde el primer momento eso ya es un ser vivo que tiene vida. Entonces, cualquier procedimiento que se haga es considerado un asesinato. En algunos casos, esta creencia se extiende a la posición de abortar fetos que podrían ser no viables, como los que sufren de anencefalia, que la anencefalia es un defecto en la formación del tubo neural del bebé durante su desarrollo. ¿No? Por lo general, estos bebés nacen, pero o nacen muertos o tienen un promedio de vida de horas o quizás días. Además de esto, este movimiento pro vida también se oponen a procedimientos como la eutanasia. Una de las cosas que también podemos ver relacionado a este movimiento, la perspectiva que tienen los pro vida, y esto me llamó bastante la atención y vemos que tiene también un concepto en verdad muy, muy conservador o muy de antaño. Y es que en cierta forma ellos también se oponen a ciertos métodos anticonceptivos, como la píldora, incluyendo también pastillas anticonceptivas, porque en cierta forma esto evita la implantación del cigoto y prácticamente estás matando una vida, ¿no? Entonces vemos que en cierta forma se van hasta ciertos extremos. Y también aquí nos indica que esta postura, que nos dice que la vida comienza desde su fecundación, es algo que también es un punto de vista que también reconoce la misma, la misma iglesia, la iglesia católica. Una de las polémicas que en verdad me llama mucho la atención referente a este tipo de movimientos o de creencias, son también las prácticas, ¿no? Y como yo mencionaba, una de las cosas que me llama la atención referente a este punto es que vamos a ver lo idealista bien marcado en esta postura. Y es debido a que en la década de los 90 este, hubieron muchos incidentes violentos en protesta en contra de clínicas en Estados Unidos que practicaban abortos. De hecho, en el año 1993, se produjo el asesinato de un médico abortista. Entonces, aquí podemos ver en cierta forma lo contradictorio de que tú seas un movimiento pro vida, pero también pro mates, ¿no? En verdad eso me causó un poco de ruido, pero lo que ellos argumentaban es que en cierta forma era un juicio contra esta persona que mataba. Este, en total, un total de 7 asesinatos de médicos abortistas ocurrieron en esa década. Y sin contar además de 17 tiroteos donde no hubieron víctimas mortales, pero también ocurrieron en clínicas y contra médicos abortistas. Bueno, esto hablando sobre este tipo de movimiento que tiene bien marcada, ¿no? Esta perspectiva pro vida, ¿no? Y me enfrasqué en este movimiento porque en realidad todas las personas que, podríamos decirlo así, que, que tienen este concepto pro vida o que se ponen de una manera bien reacia en contra del aborto, tienen más o menos la misma tendencia o línea de pensamiento que este grupo. No sé si alguien quiere aportar algo o quiera comentar algo referente a este grupo o sobre lo que vimos de los pro vida. Disculpa, Kelvin, eso es en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué O cosa? los datos. Las muertes de Sí. médicos.
Sí, eso fue en Ah, Estados Unidos, en los Estados Unidos, en la década de los 90. Pero en realidad el movimiento pro vida, eso es a nivel mundial. gracias. ¿Algún comentario que quieran hacer referente a esta perspectiva? ¿O qué le llama la atención referente a eso? ¿Me podrían decir eh, cuándo consideran ustedes o que se considera vida el feto o que tiene vida o se considera un individuo? Sería bueno que pudiéramos ir respondiendo también esas preguntas porque forma parte también de la perspectiva, ¿no? De cómo nosotros vemos el aborto. ¿Alguien que quiera comentar sobre eso? Bueno, vamos a hablar del otro, de la contraparte como tal de este movimiento pro vida, que son los pro elección. Este movimiento se forma y trata de defender, ¿no?, los derechos del aborto. Es conocido como el movimiento pro elección o simplemente como pro elección. Y reivindica el acceso al aborto inducido en condiciones legales y seguras para las mujeres embarazadas y argumentan que es un derecho para la mujer que se brinde, se proporcione, ¿no?, aborto en condiciones seguras, ¿no? Los proelecciones hacen hincapié en que el hecho de tener niños es una elección personal que afecta el cuerpo de la mujer y la salud de ella. Ellos piensan que ambos padres y la vida de los niños están mejor cuando se permiten legalmente a las mujeres tener abortos. Sin interferencias del gobierno, evitando así que las mujeres vayan desesperadamente a realizarse abortos ilegales, en condiciones que por el hecho de ser clandestinas no cumple con los requerimientos básicos. Y, y esta es una de las cosas que en realidad forma parte de la lucha, ¿no? Porque este es un procedimiento y cuando vamos a ver un poquito más adelante de, de que en realidad es un derecho, una necesidad que tienen ciertas mujeres porque no es solamente ir al establecimiento clandestino como sea y realizarse el aborto, ¿no? Sino el, el post-tratamiento, que ahí es también es donde se ve este, bien marcado también las muertes por ese tipo de intervención sin ningún tipo de seguridad. Entonces, uno de los requerimientos que también están pidiendo, ¿no? Cuando hablamos de una de condiciones legales y seguras, viene eso, ¿no? El tratamiento cuando llegan y también lo post, que también se ven afectados cuando hacen este tipo de tratamientos, ¿no? Este, una de las cosas que me llamó la atención referente a esto, y me llamó la atención porque eh, tiene como algo a la perspectiva en la cual nos encontramos, o por lo menos lo digo por mi parte, ¿no? Y es que los individuos pro elección a menudo no se consideran a sí mismos pro aborto. A pesar de que luchan por los derechos de las mujeres, ellos no se consideran pro aborto. ¿Y por qué ellos no se consideran pro aborto? Porque ellos dicen que es una condición, eh, que es una cuestión de la anatomía física de la mujer. Y encuentran que el aborto forzado como ética o jurídicamente es indefendible, tanto como la prohibición de la misma. O sea, ellos son libres de elegir y ellos como tal, este, como cada quien es libre de elegir, no están como en una postura de... Y esa es una de las cosas que tiene también los derechos, ¿no? Que cuando tú tienes derechos y tú gozas de ellos, tienes libertad de acogerte a esos derechos y que no se han violado tus derechos, ¿no? Y es lo que ellos están diciendo en cierta forma, tienen esta postura, no están en contra del aborto, pero tampoco es que, ¿sí? Ahí hay un micrófono abierto, ya listo.
Entonces ellos dicen que consideran que el aborto es una cuestión de autonomía física y encuentran que el aborto forzado como ética o jurídicamente es indefendible, tanto como la provisión del mismo. De hecho, algunos de los que están a favor de la elección se consideran a sí mismos en contra de algunos o de todos los abortos sobre una base moral. Pero a su vez ellos piensan que esta es una decisión personal, donde las prohibiciones de aborto ponen en riesgo la salud de la mujer. Entonces, no sé qué opinan sobre esta idea, ¿no? Porque me llamó la atención mucho esta postura como tal, ¿no? De que en cierta forma, a nivel moral, estas personas que son pro elección, están en contra a nivel personal de esa práctica como para ellos realizarla, pero en cierta forma dan la libertad de que cada quien puede elegir hacerlo. Porque en cierta forma, el hecho de que tú quieras imponer una idea de pensamiento, es lo que ellos hacen ese planteamiento, no quita o no va a causar que no se hagan más este tipo de intervenciones. Simplemente las mujeres, en vez de hacerlo en un establecimiento seguro, lo van a seguir haciendo de manera clandestina y a su vez así haciendo que estas mujeres puedan tener un alto riesgo y puedan morir. En términos generales, los defensores de la elección favorecen sus opiniones en términos de libertad individual y también libertad reproductiva y derechos sexuales y reproductivos. El primero, cuando hablamos de libertad individual, estos términos se utilizaron ampliamente para describir muchos movimientos políticos en el siglo XIX y en el siglo XX. De hecho, para el proceso de la abolición de la esclavitud en Europa y en los Estados Unidos se utilizó este concepto, este término de libertad individual. Y para tocar el punto de derechos de reproducción o derechos sexuales, derechos reproductivos, vemos que en la sociedad moderna se ha visto una eficiencia reproductiva que libera a la mujer de buena parte del trabajo que desarrollaba tradicionalmente y le permite incorporarse al mercado de trabajo, modificando sustancialmente las relaciones sociales antes establecidas y advirtiéndose cambios sustanciales. ¿Cuáles cambios sustanciales se han visto, ¿no? Con la imposición también de estos derechos o la aclaración de estos derechos? Es el declive del trabajo reproductivo, el derrumbamiento del patriarcado, privatización de la sexualidad y reducción del control social sobre la sexualidad, la desaparición de la punibilidad de las relaciones sexuales no reproductivas, alto control sobre la procreación con el uso de métodos anticonceptivos y apoyo intergeneracional muy amplio a hijos y nietos, reforzando así los lazos familiares profundos. Algunos de los derechos reproductivos es la autonomía y la autodeterminación del propio pueblo, del propio cuerpo, disculpe. Otro derecho reproductivo es el derecho a la vida, que vamos a hablar un poco más adelante. Otro derecho reproductivo es el derecho a la procreación, el derecho a la salud reproductiva, el derecho a informarse médicamente y adecuadamente sobre la reproducción humana, sin censura política ni religiosa, al acceso de los servicios sanitarios de salud reproductiva y de la planificación familiar como parte de un sistema público de salud, el acceso a los avances científicos en materia de reproducción y a decidir sobre la reproducción sin sufrir discriminación o violencia. Es son algunos de los derechos reproductivos.
formarían parte de los derechos reproductivos el derecho a escoger libremente a la pareja sexual. Eso también forma parte también de los derechos reproductivos, así como también concertar libremente el matrimonio. La planificación familiar para decidir sobre la reproducción también viene a formar parte de los derechos reproductivos. El acceso de los métodos anticonceptivos también. También son derivados los derechos reproductivos al derecho de la mujer a que no sea despedida por motivos de embarazo, o el derecho a la baja maternal pagada. Eso también forma parte de los derechos. Los derechos reproductivos, ¿cómo se pueden ver vulnerados, ¿no? En esta sociedad? Se pueden ver vulnerados cuando no existe educación sanitaria, cuando no existe acceso a los métodos anticonceptivos, cuando no existe acceso a abortos legales, así como a la existencia de matrimonios concertados. Las mujeres no tienen derecho a permanecer solteras, ni a elegir marido, ni a separarse de él. La ablación de clítoris, la infubulación y la circuncisión forzada se consideran violaciones a los derechos reproductivos. Y me llama mucho la atención esto, porque cuando profundizamos esto, vemos que todo tiene que ver relacionado a la mujer. Y yo hice como un pequeño experimento, ¿no? Podríamos decirlo así. Y con unos conocidos, agarré y les dije que me dieran su perspectiva relacionada a cómo ellos veían el, el tema del aborto, ¿no? Y lo hice así porque en general ellos no son religiosos ni practican ninguna religión. Entonces quería también en cierta forma conocer su punto de vista. Y en realidad me sorprendió ver con cuánta denigración o con qué palabras trataban a la mujer. Y me sorprendió muchísimo porque colocan el planteamiento como que la mujer en cierta forma es una fácil o que tiene una vida muy ligera y por eso quiere abortar para seguir con su vida ligera. Entonces, en cierta forma, quitando del panorama el rol que tiene el hombre, ¿no? Y es una de las cosas que también vamos a tocar más adelante, de por qué, o una de estas ramificaciones de las perspectivas, ¿no? Porque lo que podemos ir viendo es que una de las cosas que genera este gran debate relacionado al aborto es la moralidad que ha sido inducida por el conservadurismo religioso que ha, que ha manejado la cultura, ¿no? Ese es uno. Y a su vez eso se ramifica o se expande cuando vemos el tema también de lo que es el machismo y también los roles de género. Una cita que me llamó mucho la atención sobre una tesis que decía que si una mujer podría elegir sobre su maternidad y, y ella, y le preguntaron a una chica y la chica decía que en realidad no se podría elegir porque de hecho para eso nacieron las mujeres, ¿no? Entonces existe como ese rol de que la mujer está allí para procrear. Entonces, el simple hecho de que una mujer diga que quiere abortar o que no quiere tener hijos, socialmente está mal visto, porque como si tú, es como que tu única tarea era hacer esa, o bajo el concepto social, bien de antaño, ¿no? Si tu rol o tu tarea era hacer eso, si no la haces, ¿ahora qué vas a hacer? Entonces, en realidad es bien fuerte este punto, ¿no? Y una de las cosas que vi acá, relacionado también a cómo se vulneran los derechos reproductivos, y es que en Afganistán existen colectivos de mujeres que luchan actualmente contra la ley que permite la violación dentro del matrimonio. En realidad se había oído un poco sobre esto, pero en realidad es fuerte, ¿no? Que dentro del matrimonio puede existir este tipo de actos, ¿no? De que el hombre puede tener relaciones cuando quiera en contra de la voluntad de su esposa, ¿no? Entonces, ahí en cierta forma no se practica ninguna igualdad, ¿no? Y, y hacemos énfasis en este punto porque es una seguidilla de eventos
que en cierta forma lo que hacen es vulnerar los derechos de la mujer. Y entre uno de ellos es este derecho a que tienen las mujeres a poder tener también abortos legales. No sé si alguien quiera comentar algo. Hasta acá. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Manazona. Sí, yo quería hacer un comentario con respecto a eso, porque tal vez nosotros no hemos considerado ese hecho. Disculpa, estás con eco ahí. Sí, me di cuenta, pero no sé por qué. A ver, ¿ahora? Yo lo escucho bien. No sé los demás. Mejor creo. Ok. Lo que pasa es que muchas veces dentro de los parámetros normales de los derechos de la mujer, a veces nosotros hemos pervertido estas cosas y hemos, am, ¿cómo se dice? Hemos puesto sexo a todo o, o género a todo, ¿no? En el sentido, perdón, género es lo correcto. Por ejemplo, entre los derechos de la mujer está eso que acabas de mencionar, ¿no? Sus derechos a tener acceso a la salud, pero tanto en aspectos como, incluso en el ámbito de belleza, ¿no? A veces nos parece para nosotros tal vez demasiado vanidoso que una mujer se quiera hacer retoques o algo así, pero ¿por qué eso, digamos, nos afecta demasiado como sociedad? Y es porque tenemos una visión de las cosas que ataña, que es atañada, mejor dicho, por los cambios que se dan o por un pensamiento diferente. Y explota cuando ese pensamiento diferente encima viene a ser de una mujer. Claro. Gracias, Manazona. Como les comentaba, en la tesis que se llama La perspectiva de género en el análisis del aborto, los autores, lo que fue una tesis en conjunto, ahí como tomé un fragmento que en verdad me llamó mucho la atención, que dice, siguiendo esta perspectiva, entendemos que el aborto rompe con los mitos sociales de la maternidad y por ende con aquellas representaciones de los roles de lo femenino y lo masculino imperantes. Entonces, el tema del aborto rompe los mitos sociales referentes a la maternidad y esos niveles dentro de la sociedad, o sea, de que el hombre es superior a la mujer tiene un rol secundario, el rol de la mujer es cuidar a sus hijos, estar en casa, atenderlos, y el marido tiene una vida más pública, una vida de trabajo. Entonces, el simple hecho de que la mujer ahora determine que no quiere tener hijos o que quiera practicarse un aborto, estaría rompiendo con este mito social y con ese rol que según la sociedad le ha establecido como su tarea, y es por eso que causa tanta oposición. Entonces vemos que el argumento que se ocupa en contra del aborto es un conglomerado de ideas que va marcado muy de lleno por lo que es el conservadurismo. En verdad, me llamó la atención eso. No sé si alguien va a opinar algo, vi que tendieron como un micrófono por allí. No, ok. Entonces podemos ver que hay dos corrientes, ¿no? Dos perspectivas. Una que es lo moral o lo idealista, ¿sí? Y, y uno que va orientado al tema de los derechos. Entonces yo me hacía una pregunta, entonces, ¿por qué el aborto es un tema de derechos? Y yo creo que es algo que en verdad toca poder comprenderlo, porque cuando tú lo entiendes, tu perspectiva cambia relacionado a este punto. Entonces, cuando el derecho de la mujer a tomar decisiones autónomas con respecto al aborto está restringido, queda en amenaza
en amplia gama los derechos humanos. Los instrumentos internacionales de los derechos humanos, esto lo saqué de un comunicado que sacó la ONU. Si quieres, ahí se los envío luego. Los instrumentos internacionales de derecho y las interpretaciones directamente relevantes emitidas al respecto de las entidades autorizadas de las Naciones Unidas llegan a la conclusión de que la mujer tiene el derecho de decidir en asuntos relacionados con el aborto. Varios derechos humanos corren riesgo cuando el acceso de las mujeres a los servicios de aborto legal y seguro están restringidos. Entonces, el tema del aborto o que las mujeres soliciten poder practicarse este tipo o aplicar este tipo de procedimiento de manera segura y que sea legal, si no se cumple, estarían quebrando como tal los derechos de la mujer. Entonces, algo bien, bien interesante que podamos comprender. Entonces, nosotros habíamos dicho que uno de los derechos es el derecho a la vida, ¿no? Que es uno también de las cuestionantes o de las argumentaciones que se ocupan, ¿no? De que si la mujer tiene derecho, pues entonces también el bebé que se está formando tiene derecho. Entonces dicen, no, las restricciones legales al aborto tienen un impacto devastador en los derechos de la vida de las mujeres. La evidencia sugiere no solamente que las leyes que restringen el aborto empujan a las mujeres a someterse a abortos inseguros, que es una realidad que ocurre, ¿no? El hecho de que a nivel social o a nivel cultural no esté bien visto este procedimiento no significa que van a cesar las prácticas. La única cosa que va a ocurrir es que se van a seguir realizando, pero de manera clandestina, y así colocando en riesgo a lo que son las mujeres, o a las personas a las mujeres que se someten a este procedimiento. Acá hay un número que dice que un estimado del 13% de las muertes maternas a nivel mundial se atribuyen a abortos inseguros, que eso a nivel de números representa de 68.000 a 78.000 muertes anuales. El Comité de los Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer repetidamente han hecho notar la preocupación relacionada a las leyes que restringen el aborto y que el aborto clandestino en realidad produce muchos riesgos en la vida de las mujeres. Y como mencionaba, ¿no? Es algo que a las personas que le consulté relacionado al punto del aborto, en realidad la postura era algo así, como que si se van a morir, que se mueran, algo así. Entonces, vemos que en realidad hay una falta de empatía y en verdad ahí no estamos siendo pro vida nada. En realidad lo que queremos es mantener una línea de pensamiento o un ideal conservador que no nos deja ver un poquito más allá de este punto. En verdad me sorprendió mucho eso. Me sorprendió mucho eso, ver cómo se expresaban así de las mujeres. Ahora, tocando este punto, vimos cómo afecta este tipo de procedimiento de manera insegura a las mujeres, y por eso se estaría violando el derecho a las mujeres si no se establecen ese tipo de procedimiento de modo seguro. Pero también aquí vamos a hablar sobre qué pasa con la vida del feto. Algunos de los que se oponen al aborto seguro y legal argumentan el derecho de la vida del feto, que este derecho debe ponerse por encima de los derechos humanos de la mujer. Entonces, es uno de los argumentos que ocupan. En particular, los derechos a la no discriminación y la salud. Es más, algunos opositores se refieren al supuesto derecho a la vida del feto en los argumentos en contra del uso de anticonceptivos, que actúan después de la fertilización. Pero antes de que el óvulo sea fertilizado, se implante en la pared uterina,
aquí es donde se produce realmente lo que es inicia la etapa de lo que es el embarazo. Y una de las cosas que me llama la atención es que la ONU, ¿no? Ha sido uno de los organismos que en cierta forma dice, la mayoría de los instrumentos internacionales de derechos humanos guardan silencio respecto a cuándo comienza la vida, cuándo comienza el derecho a la vida, pese a que la historia de la negociación de los tratados, la jurisprudencia y la mayoría de los análisis judiciales y jurídicos parecen sugerir que el derecho a la vida, como se contempla en dichos documentos, no tiene vigencia hasta el nacimiento de un ser humano. Entonces, la mayoría de los instrumentos o los organismos que tratan los derechos humanos no han guardado silencio de cuándo empiezan a regir los derechos a vida o cuándo se considera la vida de un individuo. Y por eso sí esa pregunta al principio, ¿no? De qué consideran ustedes o qué han podido ver relacionado a este punto. Porque es una de las cosas que en cierta forma nos va a ayudar a poder comprender y a ser empáticos en este punto, porque... Perdón, hermano. Diga. ¿Será que puedes repetir esta pregunta? Que ¿cuándo consideran ustedes que comienza el derecho a la vida? Eso. Bueno, pienso que esta es una pregunta cliché que ni la ciencia lo ha logrado responder. No hay respuesta para esto, ni científica, ni filosófica, ni nada, son perspectivas, pero esta es una de las preguntas sin respuestas desde hace ya mucho tiempo. Bueno, yo encontré una respuesta, entonces sería bueno que pudiéramos verla, a ver qué les parece. Adelante. Ya. Yo me hacía la pregunta de por qué en los lugares donde es permitido el aborto, tiene un límite máximo de semanas, que dice que es legal abortar hasta 12 semanas o hasta 14. Existe como ese margen allí de 2 semanas extras. Así estaba viendo, ¿no? Y eso tiene un sentido. Dice, el feto, hasta las 12 semanas de gestación, el feto no ha desarrollado la corteza cerebral, que es lo que distingue a la vida humana del animal o vegetal. La interrupción del embarazo antes de la semana 12 se debe a eso, a que el feto no ha desarrollado la corteza cerebral. Es la razón por la que dentro de ese lapso el embrión no es un individuo biológico caracterizado, ni una persona, tampoco un ser humano. El embrión no tiene las condiciones que particularizan al ser humano, en virtud de que carece de las estructuras, las conexiones y las funciones nerviosas necesarias para ello, y desde luego es incapaz de sufrir o de gozar, y biológicamente no puede considerarse un ser humano. Esa fue la respuesta que yo conseguí. Y también nos decía que a nivel social o a nivel moral religioso causa un debate bien controversial, pero la neurología tiene esta postura, pues se basa en la corteza cerebral, que es la que causa todo este tipo de cosas que ya había mencionado. Y hace que esta persona o este feto que se está formando no tiene conciencia debido a que no tiene corteza cerebral. Entonces allí conseguí esta respuesta. Bueno, muy interesante. Es interesante, pero si tú haces un estudio bien así semana por semana del embarazo,
en realidad a las 3 semanas empieza a formarse las primeras conexiones donde se da origen al sistema nervioso. Por eso antes de las 3 semanas, la mujer en realidad está embarazada, pero no sale ninguna dentro de las pruebas. O sea, en una prueba que te puedan hacer de sangre dentro de las 3 primeras semanas, no te pueden detectar un embarazo. Puede salir positivo, como también puede salir negativo, es incierto. Porque no tiene, el niño no ha formado ese sistema nervioso, pero el sistema nervioso empieza a formarse en las primeras uniones de su célula o empiezan a formarse a partir de la 3 semana. Entonces, si se estudia biológicamente el desarrollo de un niño, tú vas a encontrar esto en cualquier libro. Uno de los que te puedo recomendar leer es Papalia, por ejemplo, y vas a ver que ahí empieza ya, el niño ya empieza como que a hacer conexiones, el feto en realidad, para formar las siguientes partes de su cuerpo, pero ya existe actividad cerebral. Bueno, pero eso no es lo que yo vi, ¿no? Porque como tal no existe corteza cerebral hasta la semana, hasta la semana 13, 14, ¿no? Eso fue lo que yo investigué. Y lo otro es, ampliando un poco este punto, este, dice que hasta la semana 20 es que el feto empieza como tal a percibir sonidos. Y es donde empieza a sentir a escuchar los primeros latidos del corazón de su madre y su voz a partir de la semana 20. A partir de allí es que empieza como tal a percibir sensorialmente. A partir de la semana 20. Otra de las cosas que estaba viendo acá, que según un estudio que se hizo en la Universidad de Londres, ellos sostienen que los fetos empiezan a sentir dolor, como dolor, a partir de la semana 35, según varios experimentos que ellos han hecho. Eso. Eso está correcto, pero esa es una postura de la ciencia. Pero existen otras posturas donde tú vas a ver que la ciencia a veces parece contradecirse, pero simplemente son otras áreas de investigación. Por ejemplo, estas son investigaciones, pueden ser, no sé la verdad, sobre el feto en sí, la etapa de gestación, o puedes hacer una investigación celular que a través de las células tú le sigas el seguimiento y tú puedes ver que a través de un estudio de células el niño puede sentir, puede hacer conexiones, puede distinguir o percibir mucho más antes de esas 20 semanas. Pero por eso es una pregunta que a la ciencia le es difícil probar, porque por un lado tú puedes probar científicamente que el niño no siente, no tiene corteza cerebral y por eso se lo considera no un ser humano. Pero por otro lado la ciencia también puede probar lo opuesto. Y por eso es un tema que la ciencia es un tabú para la ciencia porque no lo puede resolver. Ambas Claro, posturas. claro, yo en cierta forma entiendo su punto y obviamente en ese periodo, desde su gestación, como usted mencionaba, de la 3 semana en adelante, obviamente se está produciendo una vida, ¿sabe? Podemos decir que el feto es un ser vivo. Pero hasta la semana de 12 en adelante es que empieza por la corteza cerebral, de la formación de la misma, es que empieza o se considera un ser humano. Es como la diferencia allí. De hecho, eso lo hablábamos con Marilyn hace rato, ¿no? De poder demarcar como tal esa diferencia, pero sí, como usted menciona, son diferentes posturas que en cierta forma se maneja, porque yo sí vi varias posturas o varios planteamientos también de las personas que son pro vida y ellos dicen que desde que se junta de hecho, ese es el concepto de ser vivo, ¿no? Desde que se une
el espermatozoide con el óvulo, ahí ya empieza a generar, ya empieza a producirse una vida allí. Entonces la cosa está, ahí se empieza a considerar que tiene vida, o desde cuándo. Es, porque como te digo, es una pregunta muy difícil de responder que no tiene respuestas de la ciencia. Podemos, podemos decir lo que tú estás diciendo desde el momento en que se forma la corteza cerebral, que es solamente como la estructura cerebral, pero si tomas en cuenta, por ejemplo, el sistema nervioso, su formación del sistema nervioso que ocurre en la tercera semana, a través del sistema nervioso tú vas a ver que se desarrolla la cadena de ADN. Entonces, si tú Claro, tienes una cadena, un ADN, tú tienes un individuo único, particular e irrepetible. Entonces, por eso es un poco contradictorio decir, Sí, en cualquier fase que nos fijemos del desarrollo del bebé vamos a encontrar características, wow, pues muy exclusivas que identifican a esa criatura. Porque realmente cada etapa y cada día hay un desarrollo pues protonervioso y etcétera. Yo creo más bien que los mormones lo van a tener bien difícil para aceptar el aborto, porque como ellos creen en la preconciencia de que antes del nacimiento pues éramos almas y en el momento de la fecundación es una encarnación, para ellos va a ser bien difícil aceptar el aborto en cualquier escala. sí, no, ahí viene también, sí, otra perspectiva, ¿no? Más de cómo se ve la vida, ¿no? Y bueno, como hablaba, o como mencionaba en un principio, una de las cosas que hablaba al comienzo, podemos ver que este tema es muy bien complejo, porque tiene varias aristas, ¿no? Como lo vimos hace un momento. Pero, ¿sí? no termina lo que ibas a decir, después yo te digo algo. No, diga. Bueno, estoy de acuerdo contigo con que es un tema bien complejo, pero creo que está, o sea, viéndole el lado positivo, creo que está empujando a que cada ser humano aprenda y conozca cómo es que funciona, cómo es que se forma un ser humano, ¿no? Entonces, porque para estudiar el aborto tú tienes que estudiar esta pregunta, por ejemplo, ¿cuándo surge el comienzo de la vida? Pero una pregunta que ni la religión, ni la ciencia, ni los derechos, ni nada de eso pueden darle una respuesta que sea contundente. Um, pero desde mi perspectiva, a mí, por ejemplo, me parece interesante porque nosotros somos bastante ignorantes en cómo nosotros funcionamos, cómo funciona nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestros sistemas. Y si no entendemos estas cosas que son básicas o son de nosotros mismos, pues nos va a costar mucho más entender las cosas espirituales. Claro. Una de las cosas que también está en parte también de los derechos es los beneficios de los progresos científicos, ¿no? Y es una de las cosas que todo este debate ha generado, porque en realidad se ha producido investigaciones, personas que quieren investigar para así poder comprender este punto, ¿no? A nivel científico. Y eso en cierta forma va a clarificar cada día más es los procesos también de cómo nos formamos, ¿no? Pero todo eso viene a raíz de todo este debate, porque antes, ¿qué se hacía? Antes se decía, eso está mal, está errado, no puede hacerse y dicho está, y no había un avance como tal en poder investigar ese asunto. Entonces, como les mencionaba, que es un tema bien complejo y cuando lo analizamos, vemos que es un tema que trata directamente de los derechos de la mujer. De hecho, el oponerse a este derecho
es simplemente violar los derechos de la mujer misma. Pero y no sé, cuando analizamos eso, nos damos cuenta de que todo viene de ese conservadurismo que en cierta forma nos atañe y que no nos deja avanzar ni poder ver. Y eso, vuelvo y lo repito, ¿no? Es que en verdad me causó conmoción esa conversación que tuve con estas personas que ni siquiera son religiosas, que de hecho hasta algunos tienden a decir que son ateos, y aún así tienen esa mentalidad conservadora que en cierta forma nos ha generado la misma sociedad. O sea, ahí pude comprobar de cierta forma que cómo la sociedad se ha visto envuelta en todo este conservadurismo que decía el anciano Tavo, que ha generado o que ha producido la misma iglesia. Claro, tío, depende mucho de eso, de la sensibilidad con que uno se acerque, porque lo mismo lo puedes enfocar como que es un ser inconsciente, como puedes enfocarlo de que hay una estructura naciente, ¿verdad? Que está surgiendo. Por ejemplo, mi exnovia, ella no quiso abortar. Y eso que la mamá se lo decía. Claro, que el bebé no era mío, ojo. Y ella dijo, pues, que las mujeres cuando abortan, que eso agrava a veces sus condiciones mentales. Y ella quiso tener su bebé de otro hombre, vamos. Me montó cachos. Una historia loca, tío. ¿Me entiendes o no? Sí, sí, sí. Sí, comprendo ahí Es un un caso también poquito. real como en la familia que tú entrevistaste. Claro, no, dentro de una familia, fue un grupo de personas a la cual le hice la pregunta y en realidad ellos, bueno, también fue que la pregunta, ahí no había ninguna mujer y en realidad me sorprendió la postura como tal contradictoria contra, o de oposición contra esos derechos de la mujer. Ya. Mira, para ir cerrando acá, este Ya punto, puedo. ¿sí? Bueno, una de las cosas que yo también pude ver a través de lo que estás hablando es que la responsabilidad sexual o la responsabilidad de tener o no tener a un hijo siempre se la han dejado completamente a la mujer, porque yo digo, ¿cuántos hombres hay detrás de todas aquellas mujeres que salen embarazadas, que no son embarazos deseados ni por parte del hombre ni por parte de la mujer? Pero el hombre como tal tiene la dicha de decir, bueno, tú resuelve, ¿no? Pero si el hombre como tal tuviera la responsabilidad dentro de él de llevar a veces hasta un embarazo, siendo mujeres solas, que no tienen apoyo familiar, que muchas de esas mujeres son las que también deciden abortar, ¿no? Igual embarazos no deseados en adolescentes. Y yo pienso que toda esa responsabilidad se la dejan únicamente a la mujer. Entonces ellos también he podido escuchar opiniones de hombres que dicen, bueno, pero no voy a estar de acuerdo con eso, pero si ellos tienen una vida de libertinaje sexual en el cual ni les importa si en algún momento embarazan a una mujer y si la embarazan, pues no se hacen responsables del bebé. Entonces hay que ver la parte de que si estos hombres que hablan, si ellos fueran los que salieran embarazados, por decirlo de alguna manera, también estarían pidiendo en alguna manera no hacerse responsables de este embarazo o de esta, o sea, de esta situación no deseada, ¿no? Porque tanto como ellos como las mujeres no desean esta situación, por decirlo así. El hombre muy fácil puede irse y ya, pero la mujer no puede irse porque la mujer tiene un embarazo, pues no puede deshacerse de eso tan fácilmente, así como lo hace el hombre. Entonces veo que es como también una mentalidad machista en ese aspecto. Claro. Claro. O sea, si a ellos no les gusta que alguna mujer aborte, deberían ser los primeros en tomar medidas en el asunto. Por ejemplo, a esta muchacha que yo les estoy contando, el gobierno le implantó un chip
porque no querían, le negaron virtualmente el derecho a ser mamá. Y eso generó en ella una ansiedad inversa y pues al final se lo desplantó poniéndose anestesia y vaina. Y pasó lo que pasó, aunque al final también el bebé le quitaron la custodia y se lo pasaron a la madre y ella se la llevaron a una residencia. Y el papá se murió de coronavirus, para rematar, el verdadero padre. Yo pienso Bueno, que yo lo que pienso es que ambos son responsables de eso, o sea, no nada más las mujeres, siempre se señala a la mujer, no, que saliste embarazada porque no te cuidaste, porque tú metiste la pata o porque tú hiciste, porque siempre se señala mucho a la mujer, pero no ven el trasfondo de también el hombre es responsable de eso, o sea, él tampoco se cuidó, él tampoco tuvo cuidado, o sea, ambos se dejaron llevar por lo que haya sido y ambos son responsables, no nada más la mujer. Eso es lo que yo también puedo rescatar de ahí. Yo decía algo más, Solange. sí, quería tomar el punto que Marilyn hizo el anterior punto, de que dejaron todas las responsabilidades sobre las mujeres, ¿no? Y esto fue como una manera de oprimirla también en sus derechos o limitarla, digamos, en cuanto a su naturaleza de buscar una pareja. Pero esta situación al principio fue muy opresora, fue una manera abusiva de coartar a una mujer su libertad social, digamos, o de relaciones que pueda tener con una persona. Pero la mujer en la sociedad, a través de los años, ella aprendió a superar esto y a salir adelante a través de esta situación. Y cuando ella tomó el control de esta situación, tomó, digamos, la fortaleza o se puede decir el control de esta situación, ahora el hombre quiere volverle a quitar esto para volverla a tener de cierta manera controlada y es a través de esta situación. Entonces, yo veo el tema del aborto como un tema de control de parte del hombre hacia la mujer. Y esto es lo que los pro vida están escondiendo detrás, como bien lo presentó el anciano Tao en sus presentaciones, ¿no? Hay una agenda que simplemente tratan de controlar un grupo. Ahora, por ejemplo, las mujeres son muchas y lo que temen realmente es el empoderamiento de mujeres que no necesitan hombres, pueden tener uno o varios hijos, pueden haber sufrido muchas decepciones, pero esas mujeres se saben levantar, se saben empoderar y a esto le tienen miedo estos hombres porque no necesitan de ellos. Sí, correcto. El caso también de ese señor que es papá de 100 hijos en Nueva York. Me parece una locura, pero bueno. Claro. Pero sí, como mencionaba la hermana Solange, todo esto tiene ese trasfondo de opresión y va directamente relacionado a querer vulnerar los derechos de la mujer. Y simplemente eso, más allá y lo vimos de manera contradictoria, cómo los pro vida que se interesan por la vida no mataban a los médicos pro aborto, ¿no? Y una de las cosas que también vi en la conversación que tuve con estas personas es que ellos decían que en vez de utilizar los recursos para que las mujeres para que estas mujeres, que fueron demasiado denigrantes, tuvieran esas libertades de poder acceder a una clínica a practicarse un aborto, porque no invierten ese dinero en quimios y en tratamientos contra el cáncer y todo este punto, ¿no? Y ahí fue donde yo le dije que en realidad, ahí donde yo también pude comprender que el trasfondo como tal está para vulnerar a las mujeres, porque en realidad ellos no están para defender la vida. En realidad ellos no quieren, en cierta forma, defender los derechos de que en verdad se atiendan al... Yo le decía que todo va en esa dirección de seguir oprimiendo a la mujer, porque en realidad no es que les importa la vida,
que si les importara la vida también se unieran a tratar de atacar esas enfermedades que causan tanta mortandad, atacar también la desnutrición, la gente que muere de hambre. Hay mucha gente que muere por circunstancias de enfermedades, pero en cierta forma ellos no están trabajando en pro de eso. Están trabajando en pro de que las mujeres no se practiquen un aborto. Entonces ahí vemos que ahí es un conservadurismo muy arraigado y muy fuerte que en cierta forma lo que quiere es oprimir a los derechos de la mujer, más allá de que en verdad les importe una vida. Y ya para finalizar, porque ahora, ¿cómo quedamos nosotros? ¿En qué postura debemos tener? Y ahora vamos a hacer campañas en pro del aborto, o vamos a seguir como vamos a hacer pro vida. Y uno de los conceptos que me gustó mucho es el concepto de moralismo, ¿no? Dice que moralismo viene de moral, y la moral define de forma general el bien y el mal, siendo el moralismo una forma de controlar que esa moral se mantenga y sea el que rige el acto en los otros. Entonces, el moralismo hace de que esos conceptos morales que hay en la sociedad se pueda cumplir. Dice, la moralidad proviene usualmente de personas que se consideran un ejemplo moral y por lo tanto imponen sus juicios morales, ya sea a través de escarnios o humillaciones. La persona que practica moralismo es considerada un moralista. Y un moralista se puede definir como una persona que vigila la moral de los demás. En este sentido, si el moralista solo critica a los otros y no actúa moralmente, nos referimos que es un falso moralista. Y aquí habla sobre tipos de moralismo y me llamó bastante la atención esto, ¿no? Que en cierta forma lo ramifica en dos tipos de moralistas. Y vemos una vez más este concepto idealista y humanista. Y se los voy aquí a explicar un poco, ¿no? En filosofía el moralismo se divide en varias corrientes, siendo la más influyente la de los moralistas españoles o la de los moralistas franceses. Entonces hay muchas corrientes, pero las más influyentes son los moralistas españoles y los moralistas franceses. Los moralistas españoles son un grupo perteneciente a la Iglesia Católica que reformuló y definió las cuestiones morales como institución frente al surgimiento de otras iglesias en ese periodo. En este caso, el moralismo implica un juicio moral. Esto hablando de los moralistas españoles. Ahora vamos a hablar sobre los moralistas franceses. En cambio, ellos criticaban las costumbres, observando la mentalidad y el espíritu de la época. De esta manera, era un incentivo a cuestionarse sobre la moralidad impuesta por la sociedad. De esta manera, el moralismo ya se refiere a los franceses, el moralismo que se refiere a los franceses es una reflexión sobre nuestros juicios morales. Y yo creo que, ya para ir cerrando, nosotros deberíamos entrar en este punto, ¿no? De poder ser moralista francés y poder analizar, ¿no? Las costumbres que en cierta forma están implantadas en la sociedad y poderlas mirar de una manera objetiva, que era en cierta forma lo que la hermana Solán explicaba en la clase del sábado pasado, ¿no? De cómo es nuestro raciocinio a nivel moral, si en verdad estamos como niños que son muy blancos y negros o en realidad hemos madurado en ese punto. Y yo creo que eso es lo que este movimiento está planteando y más para afrontar estos temas tan controversiales. Y ya para finalizar, ¿no? Acá, el moralismo es una actitud que se enmarca dentro de la ética impuesta por la sociedad. O sea, la sociedad tiene ciertos principios éticos o tiene ciertos conceptos morales y el moralismo se encarga de enmarcar, ¿no? esta moral en la sociedad. Y la moral es el código que diferencia entre el bien y el mal. El tema es que a veces nuestra moral puede estar defectuosa por
por todo lo que está contaminado, ¿no? Nuestra percepción de las cosas. Pero esperemos que podamos en verdad ser críticos y poder analizar cada situación de manera separada, que yo creo que es la que nos va a ayudar a poder ser empáticos, no tener un concepto general de las cosas. Y así cuando se nos presenta una circunstancia donde podamos ayudar a una persona, podamos escoger la mejor forma de poder hacerlo o poder dar un consejo acertado. No sé si hay alguien que quiera dar otro comentario o si no ya vamos a orar para despedir. Yo, Ya, Matías. Sí, gracias. Lo que pasa es que estaba pensando, ¿no? Estaba muy bueno el tema. La verdad que me he abierto más los conceptos, ¿no? Y estaba pensando cuando mencionaron el rol del padre, o sea, de la persona, ¿no? Cuando está en gestación la mujer y que no sé si se refería a que él tiene que asumir la responsabilidad. No sé en qué sentido, no lo entendí bien, pero lo que quería que aclaren eso un poquito y en el caso que el padre quiera asumir la responsabilidad, por decirlo así, ¿no? Hablamos de un caso, ¿no? De una pareja, ¿no? Que quizás la chica no quiere, pero el chico sí quiere tener el hijo. Entonces, ¿cómo se podría plantear eso? O sea, ¿cómo se podría solucionar? Yo creo que allí hay que llegar a un acuerdo entre las partes. En verdad, generalizarlo es bien complejo. En realidad, la mayoría de los embarazos no deseados es porque la mujer entiende que no es el momento y quizás va a trancar ciertos proyectos que haya tenido y todo este punto. Y el tema del rol del padre, en realidad a nivel social, en realidad es bien limitado y en verdad te lo digo de manera personal que en realidad con todo esto hemos estado, por lo menos en mi parte, aprendiendo a cambiar y modificar algunos pensamientos relacionados a cuál es el verdadero rol del padre, porque antes se consideraba que el rol del padre era un rol de acompañamiento. Era como que la mujer estaba allí, ella se encargaba de los niños y ahora el papá tiene un rol secundario, ¿no? Aporta dinero y está cuando puede, pero no es así, porque eso no sería un principio igualitario. Y pero relacionado al punto de que si la chica no quiere y el padre sí, en realidad allí tendrían que en cierta forma llegar a un acuerdo. Porque se podría decir que estaría violando los derechos del hombre, no sé, quizás, de querer ese niño. Pero es como extraño ese caso. Sí, complejo. Es como escuchaba, ¿no? Si está embarazada, entonces el hombre también tiene que asumir, ¿no? O sea, pero si en caso ella no desea, es como que también callarlo o quitarle la responsabilidad al hombre, algo así. Bueno, eso es lo que pasa por mi cabeza, ¿no? Pero Claro, lo que pasa es que normalmente seguimos con la concepción general y es el hecho de que la mujer es la que termina, digamos, entre comillas, cargando con el hijo. O sea, porque no sé si existe, pero si existen serán las super excepciones en que los hombres se hagan cargo realmente. O sea, si la mujer no quiere, que ellos digan, bueno, yo me hago cargo, yo lo crío, yo lo educo, yo me ocupo de la casa. Serían muy pocos los casos en general. Ya sí, yo lo quiero tener, sí, pero después la que termina haciendo todo es la mujer. En ese sentido es hacerse cargo. Claro.
Yo quería Claro, sí. decir que esa pregunta no es una pregunta precisamente atada al tema del aborto. Sí, ya es un tema de cómo, de la responsabilidad como tal de las personas. Sí. Sí. ¿Por qué no sería como el aborto? O, de hecho es, bueno, o sea, yo sé que la mujer tiene que decir, eso es lo que yo entiendo, ¿no? Pero como se planteó que el hombre tiene que tener responsabilidad, entonces sería contradictorio, ¿no? Un poco. Digo, bueno, ¿hasta cuánto es limitada la responsabilidad del hombre en ese caso? Entonces no tiene, por decirlo así, mm, mucho, o la parte, o quizás como dice, voz, por decirlo así, ¿no? En este caso. No, lo que yo quería decir, el problema aquí no es el aborto. El aborto es un problema donde surge, es un asunto o es el tema en discusión, pero el problema es cómo se llega a una conclusión en, entre hombre y mujer en una pareja. Tú puedes poner diferentes temas aquí y siempre vas a tener esa problemática. Entonces eso no tiene que ver específicamente con el aborto, no porque es el aborto, ahora la solución de ese dilema sería diferente. No, que por ejemplo, que si él quiere divorciarse y ella no quiere divorciarse. O si ella quiere comprar una casa, él no quiere comprar una casa. O sea, tú puedes plantear diferentes temas, ¿no? Entonces yo digo, eso no es tema aborto. No No, sé pero si... yo entiendo un poco lo que dice Matías. Él dice más o menos el caso de que no hay matrimonio, pero hubo una relación entre dos personas, quizás casual, y quedó la chica embarazada. Entonces, hemos estado hablando de que en cierta forma el hombre debe asumir cierta responsabilidad, pero el hombre no se dice, dale, tú no quieres tener el niño, tú lo quieres abortar, pero yo sí lo quiero. Entonces, este, ¿qué pasaría en ese caso? Es complejo, en verdad. Como decía Graciela, en verdad son pocos los casos. Pero ahí tendrían que llegar a un acuerdo entre los dos qué es lo que van a hacer. Ya, y yo sigo pensando que no es un tema, un problema específicamente atado al problema del aborto. Tú puedes, o una vez más, tú puedes plantear una serie de problemas que tienes esa cancelación. No por ser aborto o sea, podemos hablar de eso, no tengo problema, ¿no? Solamente quería decir eso, no es un tema. La pregunta aquí no es el aborto, la pregunta es cómo llegar Claro, a una claro. conclusión con diferentes derechos o deseos, etcétera. Ya comprendo su punto, sí, sí, tienes razón. Sí, Sí, está bien, sí. Claro, gracias. vale. Si no hay más comentarios, ¿les parece si oramos? Ya, igual mañana vamos a continuar, ¿no? Para tratar de dar un cierto cierre al tema. Están todos bienvenidos a participar. Perfecto. Ya, vamos a orar. Oremos. Padre bendito y poderoso, te damos gracias, mi Dios, por permitirnos estar en este espacio y poder hablar, poder meditar, poder estudiar un poco sobre este tema que en verdad nos ayuda a poder abrir el entendimiento y poder también de manera certera tener una postura relativamente correcta relacionada a este punto y así también poder brindar respuestas a personas que andan en situaciones también con referente a este tema. Te pedimos, Dios, que este sábado sea de gran provecho y de bendición para cada uno de nosotros, que puedas estar tú en nuestros hogares y en nuestros corazones y que podamos seguir nutriéndonos de ti cada día. Por favor, danos fuerzas, nos descanso también y te pedimos por todos los hermanos para que tú puedas hacer con ellos. También acuérdate de los enfermos, acuérdate de las personas que están pasando necesidades,
que puedas tú suplirlos y despertar en nuestro corazón ese corazón empático para poder ayudar también en las necesidades del prójimo. Te pedimos, Dios, estas cosas en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.